Hola, ¿qué tal? Vamos a resolver este problema de dominio y recorrido de la función f de x igual raíz cuadrada de x más 4. Bueno, lo primero que debemos verificar bajo qué condiciones este radical existe y no está indefinido. Debe cumplir que el x más 4 debe ser mayor o igual que 0. Si cumple esa condición, entonces hemos encontrado el dominio. Eso implica que x debe ser mayor o igual que menos 4. El conjunto de solución corresponde al dominio de f igual al conjunto de todos los x que pertenecen a los reales, tales que esos x sean mayores o iguales que menos 4. Otra forma de decirlo es que son los x que pertenecen al intervalo cerrado, menos 4, infinito abierto. También podríamos indicar que se trata de el siguiente intervalo. El intervalo que comienza en el menos 4 y que termina en el más infinito. Si a la izquierda está el menos infinito. Considera el 4, por lo tanto, toma el 4 y hacia la derecha están las soluciones. Ese es el intervalo que corresponde al número. Ahora veremos qué pasa con el recorrido. Bien, para encontrar ahora entonces el recorrido, debemos verificar que la función es, en primer lugar, inyectiva y poder determinar su función inversa. Y el dominio de la función inversa va a corresponder al recorrido de la función. Esa es una manera. Y la otra manera es graficando, pero lo vamos a hacer algebraicamente. Entonces, que sea inyectiva significa que f de x1 igual a f de x2, o por cierto elemento 2, eso implica que el x1 debe ser igual al x2. Si no son iguales, implica que no es inyectiva. Y si no es inyectiva, no tiene inversa. Bien, ¿qué significa f de x1? F de x1 significa la raíz cuadrada de x1 menos 4. Y f de x2 significa la raíz cuadrada de x2 menos 4. Si esto lo elevamos al cuadrado, resulta x1 menos 4 igual a x2 menos 4. Si cancelamos los 4, nos queda finalmente que x1 es igual a x2. Por lo tanto, cumple la condición de ser función, es una función inyectiva. Y como es una función inyectiva, podemos calcular su función inversa. Y para calcular la función inversa, lo que debemos hacer es tomar que f de x igual a y, y ese y, bueno, es igual a lo que está definida la función, x menos 4. Ahora hay que despejar x en función de y, es decir, y igual raíz de x menos 4 significa que elevando al cuadrado tenemos que y cuadrado es igual a x menos 4. Como tenemos que despejar x, nos queda de que x es igual a y cuadrado menos 4. Entonces ahora habría que analizar esta función. Esta función, ¿qué restricción tiene? Como es un polinomio, se supone que el dominio de esa función, que sería la función inversa, de x es igual a todo r. Y podríamos concluir que el recorrido de f es todo r, pero no es así, porque partió con una restricción importante. Entonces debemos verificar qué es lo que ocurre gráficamente. ¿Qué ocurre gráficamente? Bueno, tenemos que
algunos puntos de esa función para cuando el x vale 0, el y vale 2. Cuando al revés el y es el que vale 0, el x vale menos 4. Menos 4 y 2. Otros valores que podríamos determinar, supongamos que el x vale 5, por lo tanto 5 más 4 es 9 y la raíz de 9 es 3. Ahí tenemos el valor, el punto 5 de x y 3 de y. Otro valor que podríamos determinar cuando vale menos 3. Cuando vale menos 3, si le agregamos 4, queda 1 y la raíz de 1 vale 1. Entonces ya tenemos una cantidad de puntos suficiente con una tabla de valores, ya que la hicimos sin necesidad de escribirla. Y podríamos determinar la curva trazando la línea o la gráfica que pasa por estos puntos, siguiendo la secuencia de los puntos o la dirección de los puntos. Y la gráfica nos va a quedar de la siguiente manera. Ahí tenemos la gráfica. Entonces ahora vamos a ver el dominio que ya habíamos determinado. Dijimos que el dominio comenzaba en el menos 4 y terminaba en el infinito. Si ustedes se fijan, la función está definida hacia este lado, ¿ya? Por lo tanto, es correcto que comienza en el menos 4 y termina en el infinito. Y el recorrido, según lo que hicimos algebraicamente, sería todos los números reales. Pero aquí nos damos cuenta que no son todos los números reales, porque comienzan en el 0 y terminan en el infinito. Lo vamos a ver de la siguiente manera. Primero vamos a ver el dominio. El dominio, si ustedes se fijan, comienza en el 4 y empieza a tomar valores. Si ustedes se fijan en la recta verde, va tomando distintos valores de x y al ir tomando distintos valores de x toma un valor de y. Por ejemplo, ahí tomó el valor de x menos 3 y el de y corresponde a 1. Así sucesivamente pues avanzamos hasta donde podemos avanzar, hasta el infinito. Ahora vamos a visualizar el recorrido de la función. Vamos a visualizar el recorrido de la función. ¿Se fijan? Vamos a desplazar desde abajo hacia arriba. Desde abajo hacia arriba. Si nosotros bajamos hacia abajo, no hay soluciones. No existen soluciones para la función. Pero a partir del 0, a partir del eje horizontal, empiezan a haber soluciones o imágenes correspondientes. ¿Y hasta dónde llega esto? Hasta el infinito. ¿Se fijan? Bien. Nosotros encontramos la función inversa. Y la función inversa es esta. Es una parábola, ¿ya?, que intersecta el eje X en el menos 2 y el 2. ¿Se fijan? Ahí la intersecta en ese punto. Pero, y el recorrido, si vemos el dominio de esta parábola, es todo X. Pero nosotros estamos buscando el espejo de esta función. El espejo de esta función. Significa que este espejo, si ustedes se fijan, podríamos decir que ese 2, su espejo está, a ese 2 sí, el espejo le corresponde este 2 de este eje. El 2 del y le corresponde el 2 del x. Si ustedes se fijan en el espejo, el 5 del punto D le va a corresponder al 5 de este punto. Esa es más o menos la idea. Pero eso implica que esta curva, esta parábola completa no nos sirve. Como no nos sirve, vamos a solamente graficar lo que nos sirve. Nos sirve desde este punto hacia arriba. Desde este punto hacia la derecha. Desde este punto hacia la derecha nos sirve. Todo esto está de más. Y lo que está de más son justamente los x que son negativos. Los x negativos. ¿Ah? Porque la función está definida solamente para los x mayores o iguales que 0. Entonces vamos a dibujar nuevamente,
pero colocando la restricción de que ese x debe ser mayor o igual que 0 y menor que el infinito, por supuesto, y nos va a quedar de la siguiente manera. Ahí sí, ¿se fijan? Ahí sí que nos queda como corresponde. Tenemos, y para verificar de mejor forma, vamos a graficar la recta x igual y, que corresponde al eje de simetría de la función con su función inversa. Esta es la función f de x y la azul corresponde a la función inversa. Ahí se ve claramente que el dominio de la función empieza en el 0, porque son los x, y termina en el infinito. Y como el dominio de la función inversa corresponde al recorrido de la función original, significa en este caso particular que por definición de raíz y gráfica recién realizada, el recorrido de la función f corresponde a r más unido con el 0. Esa es la respuesta. Que estén bien.